Vamos a empezar con el primer punto por acá, que es parte importante de todas estas actividades sociales, y yo creo que a nivel mundial, porque yo hablaba con Jazz, que ya está de Honduras, y yo estoy acá en Costa Rica, y yo creo que el alcohol en muchos siempre está presente, ¿verdad? De diversos tipos. Vieras que en nuestro país el alcohol es fundamental. Me imagino que en el de ustedes también. Entonces el alcohol no puede faltar. Puede faltar la pierna de cerdo, puede faltar el tamal, pero nunca puede faltar el alcohol. Entonces es bien importante que cuando llega Navidad es momento de socializar, porque nosotros por lo general socializamos con muchas personas. Pueden ser familiares, amigos que lleguen a visitarnos. Y una forma de compartir en nuestros países es pues tomarnos una copita de vino o consumir algún tipo de alcohol. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Es malo? ¿Hay que eliminarlo? No, definitivamente no lo vamos a eliminar porque aunque quisiéramos, no lo eliminaríamos al 100%. Entonces, es importante que al momento de que usted vaya a consumir alcohol, revise el etiquetado del alcohol y usted se dé cuenta de que ese alcohol que va a consumir no tenga azúcar añadida, que las calorías que tiene el alcohol es simplemente de la copa de alcohol o de la copa de vino, ¿verdad? O del trago o de la cerveza incluso que usted va a consumir, que no tenga ningún tipo de azúcar añadida. Las calorías del alcohol va a depender de la cantidad de alcohol que contenga, ¿verdad? Hay algunas bebidas que contienen 4% de alcohol, otras que contienen 11% de alcohol y así sucesivamente. Por ejemplo, el vino es una bebida que contiene bastante porcentaje de alcohol y el porcentaje de alcohol de la copa de vino es de 11%. Entonces, es una bebida que por tener tanto porcentaje de vino es una bebida calórica. ¿Vamos a eliminarla? No. Vamos a tratar de consumirla con moderación. Por ejemplo, la porción de una copa de vino estándar es de 1 o 2 copas de vino. ¿Podemos tomarnos 1 o 2 copas de vino? Claro que podemos hacerlo. ¿Nos va a causar un incremento de peso una copita de vino? Definitivamente no nos va a causar un incremento de peso. Lo que puede ocasionarnos un incremento de peso es el exceso, consumirlo en exceso. Que ya usted venga y diga, no, una copita es muy poquito, voy a beberme la botellita. Entonces, eso sí puede ocasionar O algo un... también aquí en Costa Rica pasa un montón, el famoso six-pack, que a veces dicen, no, Ajá, yo me puedo tomar 2 six-pack, por ejemplo, de ajá, cerveza. Entonces que también, son 6, aunque ¿verdad? sea, sí, y aunque sea cerveza, la famosa ultra o light o así, hay unas que Exacto. pueden igual pues aportar energía, entonces tenemos sí o sí que moderar, como decía Jazz, al final exceso de alcohol, exceso de harinas, exceso de grasa, todo lo que sea exceso de es lo que va a tener una repercusión y tal vez puede ser que les parezca extraño que les estemos diciendo, pueden consumirlo. ¿Por qué les decimos esto? Porque yo siempre doy este ejemplo y a la gente le da mucha risa. Es como un niño cuando uno le dice, mira, no te subas ahí. Entre más uno le dice a un niño, no lo haga, más se va y se sube y se cayó, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando somos demasiado restrictivos con la alimentación y con todo ese tipo de cosas, tendemos pues como a caer muy fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Como decía Jazz, que ustedes busquen el balance y también queremos aclarar, no estamos recomendando el consumo de alcohol, les estamos dando simplemente tips, Opciones, ajá, para que opciones, ustedes opciones. puedan incluirlo aprovechando la fecha. Exacto. No solo porque nosotros lo decimos acá, ustedes van a decir, la nutricionista dijo que me tenía que tomar 2 copas de vino, ¿verdad? No, no es así. Es que si usted ya lo consume, trate de regular su consumo. Algo bien importante que pasa usualmente en la sociedad es que hemos tratado de catalogar los alimentos como buenos y malos, cuando en realidad no existen alimentos buenos o malos. Simplemente son alimentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tener un equilibrio con lo que nosotros hacemos y aún más en diciembre. ¿Verdad? Que comemos muchas cosas ricas, hay muchos alimentos que nos apetecen, muchas comidas que las hacemos en este tiempo y usualmente las consumimos. Entonces, es importante que cuando usted vaya a consumir alguna bebida alcohólica, se asegure de, número uno, que no tenga azúcar adicional y número dos, no excederlo, ¿verdad? ¿Cuál es la porción recomendada? De 1 a 2 copas si usted consume alcohol, ¿verdad? Si, por Acá algo ejemplo, importante, esto la famosa liga, porque no sé si tal vez en otros países
no sé si se menciona en cuál, acá en Costa Rica sí le llaman así, es por ejemplo, hay tragos que le agregan jugo de naranja o que les agregan como tal vez alguna gaseosa, que justamente ese es el efecto, porque se le llama liga, ¿verdad? Y que aquí es donde le agregamos una cantidad excesiva de calorías, porque como decía ya, Exacto. imagínense que ya el alcohol por sí solo me va a aportar, si yo le agrego un jugo de naranja con alto contenido de azúcar, puedo hasta duplicar la cantidad de calorías. Entonces, por aquello la aclaración, por si alguien no sabía. Exacto. Entonces, es donde vamos a ver las bebidas azucaradas que no pueden faltar. Y es mentira que ustedes nos van a decir o nos van a querer engañar a nosotros de que en estas fiestas navideñas no se van a tomar una bebida azucarada, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con las bebidas azucaradas? Bien, se pueden consumir. Claro que se pueden consumir siempre de forma moderada y es muy importante que nosotros al momento de elegir las bebidas azucaradas, pues asegurarnos que estas bebidas azucaradas pues no contengan azúcar, ¿verdad? Preferiblemente que no contengan azúcar. El hecho de que una bebida azucarada no contenga azúcar no quiere decir que no es dulce, ¿verdad? Sí va a ser dulce porque lo que contiene es un sustituto del azúcar. Sí, hay Entonces, nada más tal vez para aclarar para que no se les haga enredo. Tal vez cuando hablamos de este tipo de bebidas, hablamos de gaseosas, hablamos de refrescos y tal vez las famosas light, en este caso obviamente no son azucaradas, no contienen azúcar añadido. Hay refrescos también, entonces si son light, obviamente, o cero, aquí en Costa Rica hay demasiadas cosas cero, igual pues son bebidas, son buenas opciones y sí pueden, digamos, como tenerlas, digamos, preferiblemente que sean así, ¿verdad? Pero en este caso ya les va a explicar qué hacer si quieren consumir una regular, porque hay gente, no sé si te ha pasado ya, que dice, tal vez, no sé, voy a poner un ejemplo de no voy a decir la marca, voy a decir una gaseosa que es muy famosa, que es oscura, que dicen, yo no, a mí no me gusta la light, me gusta solo la regular, ¿verdad? exacto. Entonces, en estos casos, ¿qué hacer? Eso es como para aclararlo ahí. Es bien importante mencionar de que cada vaso de refresco, de ese refresco que Alex acaba de mencionar, que no le vamos a poner nombre, ¿verdad? Tiene de 1 a 2 cucharadas de azúcar, ¿verdad? Cucharadas, no son cucharaditas, son cucharadas, la grande. ¿Qué podemos hacer? Bien, se puede consumir, sí se puede consumir. ¿Cuánto? 250 ml, que sería aproximadamente medio vaso si el vaso es de 8 onzas, ¿verdad? Podríamos consumir 250 ml de esta bebida azucarada sin ningún problema, no va a ocasionar ningún efecto negativo en nosotros. ¿Qué puede ocasionar un efecto negativo en nosotros en cuanto a las bebidas azucaradas? Pues el consumo excesivo de las mismas y cuántas veces nosotros la consumimos a la semana, ¿verdad? Si nosotros ya la consumimos todos los días y las cantidades que consumimos son extremadamente altas, pues posiblemente pueden causar un daño a la salud, de nuestra salud. Pero si la consumimos en porciones moderadas y, por ejemplo, solo en esta ocasión especial, que solo va a ser Navidad y solo vamos a consumir medio vaso, no va a causar ningún efecto negativo en nosotros, ¿ok? Siempre algo bien importante que Alexia mencionaba anteriormente, no mezclarlas con el alcohol, porque hacemos que el alcohol se vuelva mucho más calórico, ¿verdad? Y estamos consumiendo demasiado contenido de azúcar. Y el exceso de azúcar puede provocar una reserva de grasa, al igual que el exceso de proteína y el exceso de grasa también provocan una reserva de grasa, ¿verdad? Sí, igual, al igual que estamos diciendo en un inicio, siempre lo mejor, lo ideal sería agua, pero sé que el agua no vamos a tomar tal vez en esta fecha, o O un alguna té, bebida. o un Ajá. té, pero no vamos a estar con una taza de té mientras los demás están comiendo en la mesa y está con su refresco, Y es están con su algo copa de vino. importante, digamos, yo creo que también esto es en casos de verdad que a ustedes no les guste ninguna bebida que no contenga azúcar, porque no vale mucho la pena, yo siempre les digo que en este tema del balance de la nutrición y la salud hay que poner en balanza. No vale mucho la pena tomarme las calorías, porque al final fui al baño y ya no me llené y me tomé un montón de azúcar, ¿verdad? Entonces, por eso es que tal vez insistimos tanto en procurar, Ujú. digamos, moderar, sí, un vasito, listo, o si no, buscar una opción que no contenga azúcar, más que todo por esto que les digo, porque al final todo va sumando, es como, imagínense, como decía ya, vámonos viendo en conjunto, me tomé 2 cocas más ya dije el nombre, pero bueno, me tomé 2 vasitos de gaseosa, me tomé 2 tragos, por ejemplo, o 3 tragos más cerveza, más la bebida azucarada, más la cena.
Ya no le Entonces, toca la cena, ya no le tocaría la cena, yo creo, vale. Ya no le tocaría sí. la cena. Entonces ya ahí es donde tenemos que ir viendo como que todo va sumando. O sea, es mentira que nosotros vengamos a decirles acá no consuman alcohol o no consuman la bebida azucarada, un refresco de botella, porque en realidad se va a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues enseñarles de en qué forma moderada se deben de consumir. Por ejemplo, la salsa y los aderezos que en Navidad no pueden faltar. Por lo menos acá en Honduras, una comida que no lleve salsas ni aderezo no va a ser una cena navideña, jamás en la vida. O cuando uno no agarra ningún tipo de aderezo, lo quedan viendo como extraño, como ¿por qué no vas a agarrar aderezo? O aquí está el aderezo, o se te olvidó el aderezo, le dicen a uno, de una forma indirecta, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con los aderezos? Bien, tratar de que el aderezo sea lo más saludable posible, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que un aderezo es saludable? Bien, lo podemos hacer con aceite de oliva, podemos utilizar, si vamos a utilizar mayonesa, se puede utilizar mayonesa light, ¿verdad? O que sea a base de algún tipo de aceite, aceite de oliva, puede ser aceite de girasol, aceite de canola. Entonces, esa es una opción saludable. La otra opción es tratar de que los aderezos no contengan mucha cantidad de grasas saturadas. Aunque aparte de contener grasa saturada, contienen azúcar, porque se mezclan siempre ambas cosas, la grasa saturada y el azúcar. Si no podemos encontrar una de estas opciones, lo ideal sería no excedernos y consumirla de forma racionada. Por ejemplo, si se hizo un aderezo, ¿cuánto vamos a consumir de ese aderezo? Podemos consumir 2 cucharadas, perdón, de ese aderezo para poder aderezar nuestras comidas. Y de esta forma podemos tener un equilibrio durante la Navidad, durante la cena, durante que estamos comiendo, ¿verdad? Y algo importante tal vez es que ustedes vayan viendo, esto es algo muy común que hemos notado. ¿Qué pasa con la gente que a veces nos dice, no, mira, es que yo estoy comiendo bien, no sé qué está pasando, no sé por qué tal vez pues en aumento, sí, hago ejercicio y yo como balanceado, pero a la hora de que evaluamos estas pequeñas cosas, y por eso es que tal vez nos detuvimos a explicarles esto, es que en una salsa, en un aderezo, en ese exceso puede haber un montón de calorías y no nos damos cuenta y puede decir es que sí, el plato está súper balanceado, pero le pusimos un montón. ¿Y qué en pasa? una cucharadita, por ejemplo, de Exacto. cucharadita en cucharadita, podemos incrementar el requerimiento calórico de aquella cena sin Y darnos por eso cuenta. también es importante que ustedes vean, estos que queremos aclarar algo. Esto, como dice que es una porción estándar recomendada, no estamos diciendo, vamos a ver, aquí hay requerimientos distintos, personas distintas, y no significa que esto es lo que nosotros le estamos recetando a cada uno, simplemente es un dato general, ¿verdad? Porque para eso, pues obviamente ya cantidad se ven en una consulta y es muy distinto, pero es como una porción aproximada para que ustedes sepan, nada más contemplarlo por ahí. Exacto. Por ejemplo, a nuestros pacientes les vamos a decir nosotros antes de la cena navideña cuántas cucharaditas tienen que consumir de aderezo a nuestros pacientes que nos están escuchando. Ok, en cuanto a los postres son algo que no pueden faltar, al igual que los aderezos y que los refrescos y que el alcohol. Entonces los postres son algo que tampoco no pueden faltar y aunque nosotros le digamos que no lo puede consumir, siempre lo vamos a consumir. ¿Qué hay que hacer con los postres? Es bien importante que al momento de realizar el postre, puede ser el queque navideño o las galletas que vamos a realizar, en lugar de utilizar azúcar, lo podemos sustituir por algún sustituto del azúcar, ¿verdad? Que va a contener menor cantidad de calorías. Entonces Eso lo igual podemos. ahorita lo vamos a explicar más adelante para que Exacto. sepan. Yo es que ya me estoy profundizando un poco, pero más adelante Alexa se lo va a explicar cómo hacerlo, cómo hacer que este postre sea un poco más saludable y un poco menos calórico o contenga menor cantidad de azúcar. Por lo general los postres lo que nos brindan son calorías vacías o azúcares simples, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad que vamos a consumir. ¿Cuál es la porción de postre? La porción de postre la podemos medir con nuestra palma de la mano, ¿ok? Si medimos, cada uno puede utilizar su mano, mide la palma de la mano y esa es la porción de postre que nos corresponde a cada uno. Es bien importante que lo regulamos y no lo consumimos en exceso, porque los postres podemos consumirlos en exceso sin darnos cuenta, debido al azúcar que tienen, al azúcar simple, ¿verdad? Nosotros los consumimos, los comenzamos a comer y como el azúcar es adictiva, podemos seguir comiendo, comiendo, comiendo y cuando más acordamos nos comimos todo el postre. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que al momento de que a usted le vayan a servir su trozo de postre, se asegure que es la porción indicada, ¿verdad? Para no abusar más del postre que estamos comiendo.
Ok, ahora vamos a hablar, bueno, ya vimos como un resumen, un poquito un resumen de todo, ¿verdad? Ahora queremos darles claves de cómo, ahora sí, con base en todas esas recomendaciones que les estuvimos hablando de aderezos, postres, salsas y todo este tema, vamos a explicarles cómo ustedes pueden ir armando el plato. Entonces, para que puedan poner mucha atención. Entonces, punto número 1. Procuremos siempre incluir guarnición vegetal en mi plato. Siempre en todas las cenas, en la mayoría de las casas, bueno, aquí en Costa Rica es tradición que la ensalada de papa, que el puré de papa, que el arroz, ¿verdad? Es una muy buena opción, sí, para incluirlo también en el plato, pero tratemos de que siempre haya un vegetal, no necesariamente tiene que ser ensalada, puede ser vegetales al vapor o vegetales crudos si es que quieren, pero tratemos siempre de incluir esa porción para garantizarnos un poco más de saciedad. También tratar de incluir al menos en una cuarta del plato la porción de proteína. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de proteína? Cualquier carne que puedan agregar pollo, cerdo, res, lomito, pescado o algún tipo de proteína vegetal, porque también puede ser personas que sean vegetarianas o veganas que puedan agregar algún tipo de texturizado de soya o alguna leguminosa por ahí. Y también procurar que la carne que sirvamos sea la más magra posible. ¿A qué vamos con esto? Acá en Costa Rica es súper común la famosa pierna de cerdo, ¿verdad? Y todo este tipo de cortes. Yo sé que normalmente tienen como la partecita blanca, que es la famosa grasita, y yo sé que muchas personas les gusta, pero tratemos de que no tenga una cantidad excesiva de ese famoso gordito, le llaman muchos, que es como la partecita blanca, que es grasa en realidad, y es fuente bastante fuerte de colesterol. Entonces, sí tratemos como de evitar ese tipo de excesos, y también aquí viene en juego lo que también les explicaba de las salsas, ¿verdad? Porque puede ser que yo no sé, busqué un corte súper magro, pero le agregué un montón de salsa y le agregué aderezo y ya ahí le agregué un montón, entonces ya caí en el exceso. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Luego aquí también las harinas son súper importantes. Creo que, bueno, dependiendo del patrón de alimentación que sigan las personas, pues ahorita hay muchas corrientes, pero de nuestra parte siempre tratamos de priorizar el balance en todo sentido, y siempre con el tema de las harinas, siempre nos gusta recomendarles que incluyan una porción moderada. ¿Por qué? Si tal vez yo en este plato no las incluyo del todo, puedo ser más propenso en caer en los famosos atracones posteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Repito un montón de lo demás que hay, o empiezo a picar que frijolitos, que maní, que cualquier cosa, o llego a la parte de las bebidas alcohólicas, como les mencionaba Jazz, y se tomaron un montón de bebidas alcohólicas, o llego al postre y me comí 5 pedazos de postre, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al final, la idea es como garantizarnos un poquito más de saciedad, entonces también es importante incluirlas. Y bueno, ya les habló de ingredientes claves. Ya aquí les explicamos un poquito del plato. Ahora sí, ¿cómo la podemos balancear? Entonces aquí les dejamos como algunos dibujos para que lo vean un poquito más gráfico, todo lo que ya sí yo les hemos venido hablando. Entonces, aquí pusimos para los amantes del postre. ¿Por qué? Porque hay personas que nos dicen, yo no puedo ir sin el postre, bien pueden quitar el vino porque no me hace falta, pero el postre no me puede faltar. Entonces hay claves para ir jugando con eso, para que ustedes prioricen qué les gusta más, qué prefieren comer más y que puedan balancearlo. Vean en este caso, si ustedes quieren agregar doble postre, qué sé yo, que como decía ya, queque navideño, que las galletitas, que flanes, que cualquier queque que les guste o postre en Navidad, y ustedes prefieren comer un poquito más, lo que podemos hacer es omitir la bebida azucarada, o sea, buscar una opción cero sin azúcar o agua, o en este caso, omitir también la bebida alcohólica e incorporar una porción más grande de proteína. ¿Por qué? Vean cómo está este plato. Aquí tengo, este es como un ejemplo, ¿verdad? Tengo un ejemplo como de puré de papa. Acá tengo mi porción de vegetales que sería la ensalada.
y esta parte es la proteína. Entonces, ¿cómo hago yo para balancearlo? Quitamos esto, agregamos una porcioncita más de postre. ¿Y qué hago aquí para llenarme un poquito más? Me sirvo un pedacito más de la carne que esté comiendo, de la proteína que esté comiendo, para garantizarme un poco más de saciedad. Entonces, esta es la primera opción. Ahora, si ustedes nos dicen, no, es que a mí no me puede faltar, como decía ya, la bebida. Sin eso ya yo no sentí que es Navidad, no disfruté, también es válido. Entonces, si ustedes quieren la famosa bebida regular con azúcar o la bebida alcohólica, lo que pueden hacer es lo siguiente. Se pueden comer únicamente una porción de postre, como les decía ya, pueden medir con la palma una porción. Algo importante y importante acá es lo siguiente, a veces nos dicen, no, yo como muy poquitito, entonces le dicen, no, a mí servime muy poquito postre, ¿verdad? Y van de poquito en poquito, entonces se sirven un pedazo, ay, no quiero más, y cogen otro, y ay, no quiero más, y quiero otro. Es mejor que se sirvan una porción moderada para no estar de poquito en poquito, porque esas servidas poquitas me llevan a caer en el doble que si yo me hubiera comido el postre completo o el pedacito, la porción de postre. Y es que todo, nosotros somos seres muy integrales y en la alimentación entran en juego muchas cosas. Mis emociones entran en juego, la parte visual entra en juego, mi olfato entra en juego y todo eso tiene que ver también con la forma en que yo como, qué elijo y cuánto elijo. Entonces traten de servirse su porción y no estar picando a poquititos porque de verdad a veces eso los lleva a caer en excesos. Entonces, volviendo a este tema, vean este otro ejemplo de plato. Aquí, ¿qué hicimos? Lo dividimos a la mitad de vegetales, igual un cuarto de alguna porción de la harina que vayan a elegir, la proteína, un vasito o una copita de vino o la bebida que quieran, y en este caso un postre. Entonces vean las diferencias. Acá lo que hicimos fue quitar la bebida azucarada o el licor y agregamos un pedacito más de postre. En este caso agregamos más vegetales, la bebida y la porción de postre. Ahora, ¿qué pasa? Porque también existen este tipo de personas, y es válido, que nos dicen, yo quiero bebida y postre. También hay opciones para ustedes, no se preocupen. Entonces, si ustedes quieren consumir el licor o la bebida regular y quieren doble porción de postre, también es posible balancear el plato. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ya aquí voy a tener un exceso de harina inevitablemente, porque me estoy sirviendo doble postre. Entonces, para no volver a caer en el exceso, ¿qué hago? Me sirvo bastantes vegetales, la otra mitad que sea la proteína, me tomo la bebida y puedo agregarle 2 pedacitos de postre. Aquí lo que hicimos fue como quitar la porción de harina porque, como les decía, estamos comiendo doble postre. Pero obviamente lo ideal sería que puedan incluir un poquito de cada cosa. Entonces ahí también entra en juego la decisión de ustedes. Más allá de nosotros decirles, hagan esto, es que ustedes también reflexionen de qué les gusta y de qué quieren también. Y bueno, si van teniendo preguntas, algo que se nos olvidó comentarles, pueden irlas dejando en el chat y al final, tanto Jazz como yo vamos a estarlas leyendo. Entonces, para que sepan, porque puede ser que haya surgido alguna pregunta por ahí. Ahora vamos a hablar de esta parte y que la hicimos muy resumidita porque en realidad el tema de la modificación de recetas es sumamente amplio. Cuando Jazz y yo estábamos hablando, de hecho, ahora les vamos a contar otra sorpresa que también tenemos, que se me había olvidado. Estamos trabajando en todo ese tema de modificación de recetas y hay mucho que podemos hablar. En este caso nos vamos a enfocar en algunas recetas navideñas también. Sé que en los países como que difieren mucho algunas cosas, ahí hay otras que sí se mantienen un poco parecidas, pero vamos a estar hablando específicamente de eso. No sé si ibas a decir algo, Jess. No. No, bueno, pensé que sí, listo. Ok, entonces, cuando hablamos de una modificación de recetas, tenemos que tener en cuenta algo. Yo puedo balancear mi plato de las formas que les enseñamos anteriormente, incorporando menos ingredientes, buscando aderezos más saludables, balanceando porciones, pero también yo puedo modificar una receta para hacerla más saludable. Ahora, he escuchado personas que nos dicen,
Jamás yo voy a modificar una receta porque solo como queque navideño una vez al año y cómo usted me va a mandar a modificarla, ¿verdad? Esto es importante, esto que dice acá es mi respuesta para esas personas. No solamente yo busco modificar una receta para mejorar el valor nutricional, sino también buscar calidad. ¿Qué pasa? Yo no puedo modificar una receta simplemente así porque a mí se me ocurrió cambiar esto por esto. No, cada ingrediente en la receta va a cumplir una función especial. Entonces, que si se agrega mantequilla, que la mantequilla es para hacer una emulsión. Que si es para agregar bicarbonato, bueno, es para darle volumen. O polvo de hornear para darle volumen. Todo tiene una función especial. Por eso es muy importante que pongan atención a esta parte. Si ustedes quieren modificar alguna receta, busquen información, vean las funciones de cada ingrediente para que busquen uno que tenga una función similar y que sea de mejor calidad nutricional. Hace poco yo hice como un experimento justamente en la gente que les decía, que me decía que no, que cómo iban a modificar. Me pasó con un tamal acá en Costa Rica, creo que en Nicaragua es nacatamal, en Honduras también se llama tamal, Jazz. Sí. De ambas formas, nacatamal o tamal. Ok. Es parecido, yo creo que en todo lado es una receta que se hace a base de masa y se le pone carne y otros ingredientes por ahí, que es aquí en Costa Rica es muy común. Y recuerdo que esa persona me había dicho, jamás yo me voy a comer un tamal modificado, fijo, sabe feo, no va a saber a nada, ¿verdad? Y aquí en Costa Rica es mucha la costumbre de agregarle mucha grasa y mucho condimento. Entonces hice un experimento, modificamos la receta del tamal, agregamos ingredientes que cumplían una función parecida, intercambié el tamal. Y yo les prometo que esa persona no se dio cuenta que era el tamal modificado. ¿Por qué? Porque claro, tuve que sentarme a ver cómo cambiar ingredientes, cómo ver las cantidades, y cuando le dije, no lo podía creer. Y se ahorró un montón de grasa saturada, un montón de calorías, le supo igual rico y eso es lo que buscamos. No crean que cuando hablamos de recetas modificadas tiene que ser algo feo, porque yo sé que es como el pensamiento que uno tiene, pero les vamos a dar ahora sí tips importantes. De manera muy general, hay 4 formas en que yo puedo modificar una receta. Yo puedo hacerlo en primer lugar sustituyendo ingredientes, como les decía, que en vez de mantequilla uso otra opción, que en vez de azúcar uso otra opción. Eso es sustituir ingredientes. Punto número 2, eliminando ingredientes también. Hay ingredientes que tal vez no vienen a cumplir una función tan importante y que vienen a aportarnos un montón de calorías. Entonces podemos tal vez eliminarlos y darle sabor con otras opciones. El punto número 3, yo puedo disminuir o puedo también aumentar otros ingredientes, como en el caso del azúcar, que ahorita les vamos a explicar un poquitito también eso. Puede ser que yo quiera hacer un flan, por decirles algo. Y digamos que ese flan normalmente lleva azúcar regular. Entonces yo puedo o disminuir la cantidad de azúcar que agrego o puedo agregar mitad azúcar y mitad sustituto. ¿Por qué? Porque a veces tal vez hay personas que no les gusta tanto el sabor del sustituto y quieren cambiar, entonces es una opción. Yo puedo o disminuirlo del todo, puedo aumentar otros ingredientes, por ejemplo, también cuando uno hace queques o pasteles, uno puede aumentar cierto aporte de algunos ingredientes para que tenga más fibra, por ejemplo. Entonces también ese es como un ejemplo en esta parte. Y punto número 4, que aquí se nos cortó un poquito, cuando yo cambio el método de cocción también. ¿Y a qué me refiero con el método de cocción? Que tal vez algo sea frito, pero yo lo hago horneado. Ha pasado, por ejemplo, las famosas empanadas aquí en Costa Rica también son súper famosas. Hay personas que las hacen fritas, sumergidas en grasa y claro, al ser un alimento así absorbe mucha cantidad de grasa y a veces cuando uno la muerde, claro, yo sé que a algunos les gusta mucho, pero hasta que le queda la boca muy aceitosa. Entonces, esa es la cantidad tan exagerada de aceite que absorbió ese alimento. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Con solo el hecho de que esa empanada yo la prepare en el horno, horneada, ya ahí ustedes no saben cuánto se ahorraron.
¿verdad? Entonces también eso es una opción importante por ahí. Entonces acá les vamos a enseñar un ejemplo de modificación de recetas. ¿Por qué? Porque como les decía, estos son temas súper amplios, desearíamos tener mucho tiempo, pero también queríamos externarles esta parte de cómo balancear el plato y también los que ya les hablaba de los ingredientes porque nos parece muy importante. Pero hablemos del queque navideño, que es como muy común. Aquí les traemos la receta del queque navideño regular versus la receta de un queque navideño modificado. Yo sé que ustedes se van a asombrar de cómo cambian las cosas con tan pequeños cambios, como les decía, no es que hay que hacer cambios súper altos. Vean, por ejemplo, les voy a leer los ingredientes. Un queque navideño regular puede hacerse aproximadamente con 2 tazas de harina, claro, una porción que nos queda un quequito, ¿verdad? Medianito. Puedo utilizar 2 tazas de harina regular, una cucharadita de esencia de vainilla, 1,5 cucharadita de bicarbonato o polvo de hornear, 2 tazas de azúcar morena, normalmente para que le dé también el colorcito. Hay personas que le agregan café, también muchos le agregan ralladura de limón, jugo de naranja, huevos, mantequilla, aceite. Las famosas frutas confitadas, para los que no son de Costa Rica, las frutas confitadas se les agregan muy frecuentemente a los queques y les llaman las frutas borrachas. ¿Por qué? Porque vean que se agrega también ron o algún otro licor. Entonces, ¿qué se hace? Se dejan remojando y toda la cosa para que el queque absorba un saborcito como a licor. Y vean lo que hablábamos de las bebidas alcohólicas. Me voy a volver un momentito. Vean el montón de ingredientes, más el alcohol que yo le voy a agregar al queque. Entonces, por eso es que podemos ir haciendo modificaciones que valen la pena, porque ya las frutas por sí solas son puro azúcar, más lo que yo le agrego y las chineo con el licor. Entonces, digamos que yo preparé esta receta. Una porción de queque de aproximadamente unos 120 gramos, que viene siendo la porcioncita que les enseñamos ahora, les va a aportar más o menos 584 calorías, 26 gramos de grasa y 10 gramos de grasa saturada aproximadamente. Entonces, vamos por partes. 584 calorías es casi lo que yo me puedo comer en un desayuno, en un almuerzo, cargadito, en solo un pedacito de queque, ¿verdad? 26 gramos de grasa vienen siendo como casi 5 porciones de grasa. Y los que han seguido planes de alimentación por ahí, Silvi, Ale y todas las chicas que están por ahí, saben que normalmente en su plan ponemos la cantidad de grasa y a veces puede ser eso lo que ocupe al día, imagínense. Más todo lo que me comí, ahí es donde viene el problema si me como un montón de pedacitos. Y la grasa saturada también es bastante alta, porque 10 gramos en solo un pedacito de queque es muy alta. Entonces, eso nos va a aportar el regular. Ahora, con esto no quiero jamás alarmarlos, ni asustarlos. Es simplemente que ustedes vayan viendo la comparación y que por eso sepan que es súper importante moderar. Aquí vamos con el queque modificado. ¿Qué cosas podemos ir cambiando de la receta original a la receta modificada? Bueno, varias cosas claves. En primer lugar, esta que ven por aquí, voy a marcarlo con el lapicito para que ustedes los puedan ver. En primer lugar, ay, ya me quedó feo. Denme un segundito. Como ven, esto de dibujar no es lo mío, por eso estudié nutrición. Pero bueno, normalmente pueden sustituirlo de la siguiente forma. Pueden cambiar la harina regular por mitad harina blanca y mitad harina integral. Para las personas que no les gusta mucho como esa textura de la harina integral, que es como un poquitito más, se le siente un poco más el grano, por decirlo así. Y también algo importante es que la harina integral, al tener el grano un poco más entero, necesitamos un poco más de hidratación, que si no tratamos bien, no chineamos bien la mezcla, pues obviamente puede quedar un poquito, una textura un poco más dura. Entonces es una opción, tal vez en el queque navideño nosotros no recomendamos tanto sustituirlo al 100% harina integral, sino hacer la sustitución.
que en este caso en la receta original eran 2 tazas de harina regular. En este caso lo que hacemos es 2 tazas de harina integral, 1 taza de harina integral, perdón, y una blanca, la mitad, media y media. Luego la vainilla no la sustituimos porque la vainilla en realidad no nos va a aportar ningún tipo de calorías. El bicarbonato también, en realidad bicarbonato lo que hace es darle volumen al queque, no nos va a aportar calorías. Este es otro ingrediente que sí cambiamos. Vean, teníamos 2 tazas de azúcar morena. En este caso lo podemos cambiar por la stevia. En realidad pueden usar algún otro tipo de sustituto, sin embargo, por términos de sabor y también por a veces textura a nivel de horneado, la stevia es una muy buena opción. Venden de hecho edulcorantes específicos para hornear. En el súper ustedes ven y la bolsita dice que son específicos para hornear para que den esta textura. Si ustedes quieren hacer el cambio, de azúcar regular a sustituto, tienen que tener en cuenta algo. El poder de dulzor del edulcorante, del sustituto de azúcar, es 2, 3, hasta 4 veces más que el azúcar regular. Entonces, jamás por nada del mundo sustituyan, por ejemplo, si decía 2 tazas de azúcar morena, pasarlo por 2 tazas de stevia. Jamás. Siempre es la mitad. Si decían 2 tazas de azúcar morena, lo cambio por 1 de stevia o una de sustituto, porque si no les va a quedar terriblemente dulce. Entonces esos son puntos importantes. Siempre, por cada taza de azúcar va a ser media de sustituto aproximadamente. También va a depender del tipo de sustituto, por eso es como el dato general. Luego, continuando aquí, el tema del limón. El limón también es una fruta, ¿no? Y es un poquito de ralladura, entonces se lo vamos a dejar. En este caso, el jugo de naranja que normalmente añaden, como ven acá, es con azúcar. Y hay muchos jugos de naranja en el mercado, por eso es muy importante leer etiquetas. Y si yo cambio el jugo de naranja regular por uno sin azúcar adicional, me ahorré un montón también. Entonces aquí lo que hicimos fue cambiar por un jugo de naranja sin azúcar. En vez de mantequilla, utilizar aceite vegetal o utilizar, digamos, si aquí decía 2 barras de mantequilla, usar menor cantidad también de mantequilla. En el caso, en vez de frutas confitadas, como les decía, que es pura azúcar, he visto también queques que le agregan la mitad de la mitad semillas secas, como marañón, almendras y todo ese tipo de productos, y mitad frutas deshidratadas. O hay personas que los hacen del todo con semillas secas. También existe la opción de utilizar unas frutas deshidratadas que no tienen azúcar añadido. No sé si las han visto. Acá en Costa Rica normalmente las venden mucho como en los tostadores o en el mercado, así que venden como la piña, el banano y así, todo ese tipo de frutas que son deshidratadas 100% y no tienen azúcar añadido. Entonces, en vez de usar las frutas confitadas, lo he probado y puedo decir que sabe bastante rico. Y en este caso, que es 1,5 taza de ron, en este caso podemos agregar un poquitito menos del ron o del licor con el que vayamos a emborrachar el cake, que llaman, ¿verdad? Entonces, con estos cambios que si ustedes ven, fueron casi que 4 ingredientes nada más los que cambiamos. De 584 calorías pasamos a casi la mitad. Este queque modificado puede aportarnos aproximadamente 250 calorías, de 5 a 10 gramos de grasa y muchísima menos grasa saturada. Claro, eso es una porción, esto es estándar, como les decía, va a variar mucho de la receta que sigan, pero vean cómo nos ahorramos un montón. Entonces, esto es lo que queremos dejar, la esencia de todo esto es que ustedes puedan equilibrar sus recetas y puedan atreverse a experimentar. Yo sé que a veces seguimos la receta de la abuela y de la mamá porque esas son las mejores recetas del mundo, yo sé que sí, en cuanto a sabor y todo ese tema, pero podemos atrevernos a experimentar y a modificar y a la de menos de eso sale algo súper rico y muchísimo más saludable. Y aquí para culminar con esta parte, más allá de obsesionarnos por calorías, de obsesionarlos por cuánto estoy comiendo, no, la clave es disfrutar y moderar. Y eso es justamente la esencia de este taller. Diciembre no tiene por qué ser sinónimo de atracones, de excesos, de aumento de peso. Sí, las estadísticas dicen que las personas aumentan un montón en diciembre, pero ustedes pueden no ser parte de esa estadística. ¿Por qué? Porque
vamos a ver, diciembre no es el único momento para comer. Yo sé que tal vez, como decía Jazz, hay muchas más actividades sociales y como somos seres sociales, nos gusta mucho comer y compartir y todo este tema, pero nosotros también podemos balancear, moderar y ser más conscientes. Creo que la clave es eso, ser consciente de qué estoy comiendo y qué le estoy dando a mi cuerpo.